Quiero invitarles para iniciar. Luego vamos a comentar algo. Ahora nos corresponden las parábolas, pero vamos para llegar a las parábolas, vamos a estar terminando este estudio que tenemos, el tercer viaje, que es el último que nos corresponde, y luego vamos a entrar en las parábolas ya en la segunda clase. Quiero invitarles que abran sus Biblias y vayan conmigo a Mateo capítulo 9, versículo 35. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 35. Leímos la palabra del Señor y nos dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pueden sentarse, hermanos, y oramos. En esta tarde vamos a estar estudiando el segundo discurso de Jesús. Pero antes quisiera saber cómo le va con la lectura. Si han estado leyendo, ya están terminando el Evangelio de Mateo, o nos quedamos en el capítulo 15. Bueno, yo estuve leyendo las parábolas, 13. Que íbamos a leer. Ok. Y lo único que me llamó la atención es en donde son varias parábolas, pero nada más a una hace referencia al Señor. Uh-huh. Y le da la explicación. Entonces eso es lo que dije yo, bueno, ¿por qué justamente a esta parábola se refiere? Sí. Ahora vamos a ver en la segunda lección, vamos a ver cómo interpretar una parábola. Porque pues son muchas y quisiera yo tener el tiempo para poderlas una por una, pero vamos a estar viendo interpretar una parábola y vamos a examinar algunas de las parábolas del Señor Jesucristo. Amén. ¿Alguien más que quiera compartir algo de lo que ha leído? Siempre las parábolas comienzan porque el reino de los cielos Uh-huh. es semejante. Sí. Siempre todas las parábolas comienzan de esta manera. Es semejante o como, y usan un símil. Símil es una comparación de una cosa con otra. Entonces, pero es muy importante. Tienen esa característica, porque el propósito es revelar el reino de los cielos. Pero vamos a estudiarlo más tarde. ¿Algo más, hermanos? ¿No? Bueno, vamos entonces a entrar en nuestro estudio, porque iniciamos con y luego continuamos con las parábolas. Amén. Este es el último viaje que vamos a ver. Bueno, hace falta el que va a Jerusalén, el Señor Jesucristo. Pero aquí hay el segundo discurso. El primer discurso lo encontramos en Mateo capítulo 5. Vimos el capítulo 6, 7 y 8 y 9. Esto es importante cuando usted va a enseñar o va a predicar. Porque es necesario que usted sepa dónde usted va a enseñar o va a predicar. Si usted está basando su predicación o su enseñanza en una parábola, en una metáfora, en una alegoría, en un discurso. Porque dependiendo de eso
es la línea de interpretación y de aplicación que le podemos dar. Vea, Jesús enseñó, tuvo varios discursos, pero tuvo muchas parábolas, pero también dijo metáforas, también alegoría. Por ejemplo, una de las metáforas, vosotros sois. Entonces, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la... Entonces, cuando vamos a enseñar, es necesario saber en qué tiempo se dijo eso, es decir, ¿qué es eso? Si es una alegoría, porque la alegoría podemos darle diferentes interpretaciones o diferentes significados. En cambio, la parábola tiene un solo significado. Es decir, y vamos a verlo más tarde a esto, pero cuando vamos a estudiar, por ejemplo, aquí, lo que usted y yo acabamos de leer es el segundo discurso que Jesús da a la multitud. Y aquí Jesús estaba dirigiendo a sus discípulos y a la multitud. Y lo puede ver conmigo en el versículo 35. Dice, y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Esta era la labor que Cristo estaba haciendo en las aldeas, en las ciudades de ellos. Es decir, en otras palabras, aquí se describe el ministerio, el trabajo del Señor Jesucristo. Entonces Él no descansaba porque estaba recorriendo muchas ciudades y estaba haciendo grandes cosas aquí. Por ejemplo, estaba enseñando en las sinagogas y en las ciudades, recorría las ciudades y aldeas. Pero el versículo 36 dice, al ver las multitudes. Y cuando dice aquí, tuvo compasión de ellas, es aquí va a dirigir pero buenísimo sermón aquí, un discurso, hermanos, a sus discípulos, y les va a hacer un reto a sus discípulos acá. Entonces Mateo resume el ministerio de Jesús en Galilea y presenta la comisión que dio a sus discípulos. Y aquí Jesús habla de la mies y los obreros y la siega y el fruto. Esto es muy importante, véanlo en el versículo que hemos leído. Dice el versículo 37, entonces Jesús dijo a sus discípulos, a los que habían tomado la responsabilidad o habían creído en Él, en el mensaje del Mesías o Él, a la verdad la mies es mucha. Dice, pero hay un problema, que quien recoja esa mies, son pocos. Entonces, se están empleando, en otras palabras, se están buscando personas para la siega o para que recojan la cosecha que alguien más sembró. Es decir, esto aquí lo sembró el Señor Jesucristo, lo sembró Juan el Bautista. Entonces ellos sembraron, porque aquí recuerde que el ministerio del Señor Jesucristo ya tenía alrededor de 2 años más, quizás. Entonces el versículo acá dice la mies y los obreros pocos, y dice que roguemos al Señor de la mies que envíe más obreros. Entonces esta es la petición que los discípulos tenemos que tener, o los creyentes deben de hacer, que el Señor levante cada día más personas comprometidas en medio del pueblo, que puedan recoger la mies. ¿Por qué razón? Jesucristo vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas. Y aquí compara el Señor Jesucristo, y todo esto hasta el versículo 42 es un solo discurso. Del 9:35 hasta el capítulo 10, versículo 42 es el segundo discurso. Jesús, al ver las multitudes que le seguían, se refirió a ellas como un campo listo para la siega. Es decir, había muchas personas que ya estaban listas para recibir el mensaje del Mesías. Igual como en nuestros días. Por ejemplo, hoy hay muchas personas que quizás están confundidas, muchas personas que desean salir de una situación o buscar al Señor, pero no encuentran la manera cómo hacerlo. Es decir, hay personas que tienen el deseo de cambiar su vida porque la vida han tomado decisiones y les ha ido muy mal. Entonces, pero necesitan que alguien les guíe, o en este momento sería que alguien les enseñe o les pueda compartir el evangelio. Entonces aquí, hermanos, la necesidad era demasiado grande para cumplir el Señor Jesucristo él solo esta misión.
y pidió la ayuda de algunos de sus seguidores, de sus seguidores íntimos para esta labor. Entonces aquí, hermano, está enseñando un principio de liderazgo también. Entonces, porque una de las principales cosas o una de las acciones que un líder debe de hacer para poder expandirse, poder alcanzar a otros, es aprender a delegar. Entonces, Jesucristo aquí ya les había enseñado a sus discípulos cómo se hacía, cómo debían de recoger la cosecha, cómo enseñar, compartir, pero aquí les está delegando una responsabilidad. Entonces, el liderazgo dentro de la congregación, cual sea, puede ser, digamos, si el que enseña en la escuela bíblica, preparar a otro para que enseñe, la hermana que canta, igual y así. Y igual el ministerio pastoral, igual, bueno, diferentes ministerios. Su propósito debe de ser entrenar a otro para que el ministerio se expanda. Entonces Jesucristo aquí le enseñó a sus discípulos cómo hacer la tarea, cómo hacer la labor, y aquí los está enviando y les está llamando y les dice él que la mies es mucha. Entonces este es un principio, la comisión se da aquí de recoger la mies, pero también hay el principio de aprender a delegar. En el ministerio o en la iglesia es necesario aprender a enseñar a otros para que el ministerio o la iglesia siga avanzando. Vaya, por ejemplo, en la iglesia donde yo sirvo, cada persona, cada líder de célula tiene que entrenar a otro. Es decir, cada persona, maestro de escuela bíblica de niños, tiene que entrenar a otro. Entonces, el propósito es enseñarle para que la iglesia no se pare y para que la iglesia siga expandiéndose. Porque entre más liderazgo hay, es mejor, porque podemos alcanzar a más personas. Entonces Jesucristo aquí está delegando una responsabilidad a los discípulos que no era tarea fácil. Y entonces, ¿qué lo movió a esto? A él lo movió la compasión por las multitudes. Entonces, en este segundo discurso, él está enseñando la labor que él estaba dando a los obreros. Y aquí ve las multitudes, él las ve como la mies. Ve ahí hablando de sus discípulos como obreros. Entonces, pero mayormente es la comisión que él está enseñando acá. Continuamos. Entonces, los obreros, es decir, ¿cuáles obreros que quería el Señor o él estaba llamando acá? Y él nos está enseñando que los obreros, que el Señor el gran problema es que los obreros debían de enfrentar problemas. Quería que ellos liberaran la batalla de fuerzas del mal, echando fuera espíritus inmundos y sanando enfermos. Esta es una de las labores que él les da a sus discípulos que debían de hacer los obreros. Y otra más aquí, los obreros de Cristo, creo que estoy tapando los hermanos ya. Los obreros de Cristo, los obreros que Cristo desea en su reino deben de hacer estas cosas. Primero, deben enseñar y predicar el evangelio. Y es lo que él estaba haciendo, según el versículo 35. Él dice que estaba enseñando en las sinagogas de ellos. Entonces, él desea que sus obreros enseñen y prediquen el evangelio del reino, según este pasaje. Ahora nosotros nos ha mandado a predicar el evangelio de la gracia. También otra de las cosas que él desea que sus discípulos de su reino hagan es que sanen enfermos, que echen fuera demonios. Y esa es la labor que les da en el capítulo 10, aquí en el versículo 1. Y luego vea esta. La idea de la mies es similar como la tarea de pescar. Por ejemplo, sugiere también el llamamiento a ganar nuevos discípulos. El Señor, cuando llamó a sus discípulos, les dijo: yo los voy a hacer pescadores de hombres. El propósito era ganar nuevos discípulos. Pero aquí en la mies tiene la misma idea, es decir,
el propósito de los obreros es que ganen a más obreros. Es decir, la mies de las multitudes. Entonces es la misma idea que da en el principio. Y el interés de Dios, como el Señor, aquí vemos el interés que el Señor tenía en la mies. Entonces, primeramente, Él dice aquí en el versículo 38, dice: rogad al Señor de la mies que envíe obreros que estén dispuestos a recoger la mies. Entonces, es la misma enseñanza o la misma idea, repito, que le dio al principio. Le dijo, cuando los llamó, los haré pescadores de hombres. El propósito era ganar nuevos discípulos. Y aquí, cuando les dice, la mies es mucha y él necesita obreros, él dice, que puedan recoger la mies. Está hablando de ganar nuevos discípulos. Entonces la idea es la misma, porque la comisión o la visión que los discípulos tenían era muy clara. Es decir, ganar más personas para Cristo. Es decir, el enfoque que el Señor quería que ellos tuviesen son las almas, no otras cosas. Por eso, hermanos, el evangelio de la prosperidad cae ante la Escritura o ante la Biblia, porque nunca ha sido el propósito de Dios que los creyentes o las iglesias acumulen riquezas o bienes. El propósito de la iglesia o de los discípulos del Señor es que ganen más personas, porque eso es decir, eso es lo más importante, o la razón, o el motivo, o el propósito por el cual nosotros estamos aquí. Vea, entonces no significa que la iglesia no puede ser prosperada, los hermanos pueden ser prosperados también. Sí, bien, está muy bien y el Señor lo hace, pero la prioridad de la iglesia en un sentido general es, hermano, las almas. Y vea que aquí, en este punto, quizás me voy a detener, porque la iglesia hoy en día debe de prepararse más para llegar a las personas con el mensaje del evangelio. Me acuerdo que hace un tiempo la tecnología, el internet, decían algunos pastores, esto es del diablo. Entonces, pero estamos viendo que en nuestro día los líderes, los pastores deben de prepararse en la tecnología también para poder llegar a más personas. ¿Por qué razón? Porque los tiempos y el mensaje no cambia, no cambia, pero la manera de llegar el mensaje a otras personas, ese sí debemos de ajustarlo. Entonces, porque si no, no vamos a alcanzar a la juventud, no vamos a alcanzar. No estoy diciendo que vamos a cambiar nuestra estructura, no. Es decir, la forma de llevar el mensaje del evangelio tenemos que mejorar cada día. Vea, entonces es un reto que tenemos como iglesia. Vea, por ejemplo, ahora en nuestro tiempo en El Salvador se hacían campañas. Y yo hablando con mi suegro hace unos días, le digo, hermano, pues hoy con lo de la pandemia, no sé, hermano, me dice, sí, casi siempre se hacen eventos, pero ahora en la campaña nadie quiere, no nos visitan los amigos. Los hermanos están invitando, pero no estamos ganando personas. Entonces, la manera de llevar el mensaje debemos de ajustarla cada día. El mensaje tiene que ser el mismo y con la misma eficacia y con el mismo de nuevo, pero quizás el método tenemos que ajustarlo. Entonces, ¿por qué razón aquí el Señor Jesucristo cada día le estaba enseñando a los discípulos la manera como debían comunicar el mensaje? Entonces, y esto es muy importante, vea, el mensaje que nosotros tenemos como iglesia es poderoso. Vea, el mensaje que nosotros tenemos es eficaz, cambia vida, transforma vida, es poderoso. Pero tenemos que presentarlo, es decir, tenemos que darlo a conocer. Entonces, y es necesario, hermano, cada día irnos ajustando para poder llegar a más personas. Vea. Entonces, aquí los discípulos se les estaba dando esta gran responsabilidad que debían de tomarse en sus hombros. El Señor estaba viendo cómo estaban las multitudes dispersas y pues que estaban perdidas. Continuamos. Entonces, en los versículos 16
En el versículo 10, del versículo 5 al 16, Jesús le da la misión a los primeros 12. Y veamos qué es lo que el Señor les enseña acá a los discípulos. Vaya conmigo a Mateo 10, 5 al 16 y leemos. Dice, y a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Vea, les enseñó cómo lo van a hacer para que puedan presentarlo de la mejor manera el mensaje del Evangelio. Y dice, los preparó, en otras palabras, les enseñó el camino, los instruyó. ¿Y qué es lo que debían de hacer? Dice, diciendo, por camino de gentiles no vayáis. Lo vamos a leer y luego nos vamos a detener en los pasajes. Dice, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echa fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis ni de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de túnica, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludad. Y si la casa fuere digna de vuestra paz, vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Y guardaos de los hombres. Bueno, nos quedamos hasta ahí. Y ahí es otro tema. Entonces, primeramente aquí, en el versículo 1, dice, versículo 1 del capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio, ¿qué les dio? Autoridad sobre los espíritus inmundos para lo que le echasen fuera y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, volviendo al versículo 5, dice, por camino de gentiles, es decir, dice, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. El Señor le dio estas instrucciones y fue claro. ¿Por qué no a los gentiles ni a los samaritanos? Si los samaritanos eran medio hermanos de los judíos. ¿Por qué no a ellos el mensaje del Evangelio del Reino? Es una pregunta para ustedes. Hermanas, ¿por qué no le envió a ellos? Bueno, ¿sí, hermano? No, el hermano Antonio está permitiendo que lo dé al hermano. Él también, vamos a darle espacio a los demás, está bien. ¿No? Bueno, ¿por qué él dice acá? Y él es claro, dice, antes viene ir a las ovejas perdidas a la casa de Israel. Porque recuerde que Jesús había venido específicamente a la nación judía. La promesa era para ellos. Primeramente iba a ganar la casa. Segundo, ellos iban a ser las personas que iban a luego más tarde llegar a los gentiles. Entonces, la prioridad para el Señor Jesucristo era su pueblo. Digamos, eran los judíos, porque para ellos estaba la promesa y para ellos es que había venido el Mesías en ese momento. El propósito era ganar primero la casa. Entonces, pero luego más tarde, esto no significa que el Señor está haciendo asociación de personas, sino que vea la manera como Él se está expandiendo su ministerio. Que más tarde, allá en el capítulo 28 de Mateo,
esto cambia y el Señor manda que vayan a todas las naciones. Pero primeramente el mensaje era para la casa de Israel. Primero ganar a la nación de Israel. Luego ellos más tarde se iban a encargar de expandir el mensaje del reino, el mensaje del evangelio a las otras naciones. Entonces por eso más tarde él cambia y él dice que allá en Hechos 1:8 que le sean testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero al principio en los 12 le dijo únicamente a la casa de Israel. No sé si alguien tiene algún comentario o quiere compartir algo de esto. Por razón dice que a lo suyo vino, ellos lo recibieron, entonces sí. Y hemos visto la forma como lo rechazaron. ¿Vean? Eso es lo que el pasaje está diciendo, que usted está recitando. Hemos visto en las lecciones pasadas la manera como los judíos lo rechazaron. Y allí están explicándose ese versículo. Pero allí en una cierta parte también dice que, bueno, dice a lo suyo vino, ahí dice que también nos envió al pueblo de Israel. Sabemos que eran ¿cómo le dijera? Los primeros que iban a oír el mensaje. Sí. Pero en otra parte dice que él hablaría en parábolas, porque él dijo, para que oigan con oídos y no entiendan, y algo así, ¿no? Y ellos no vean, dijo, y Sí. ellos no oigan, ahí sean sanados y les sean perdonados sus pecados. Como que hay una contradicción ahí, ¿no? Sí, pero esa es más tarde, vamos a estarlo viendo cuando veamos las parábolas. Pero lo que usted está diciendo aquí, el propósito no era ocultar el mensaje a los demás, sino que únicamente quien podían entenderlo son aquellos que el Señor les había dado el entendimiento, les había revelado los misterios, dice, hablando a sus discípulos, en este caso. Pero en cuestión de las parábolas, ahí sí expresa esta. Pero aquí está antes de llegar a las parábolas, te está expresando únicamente para los judíos. Pero sí, tiene esa, pero no es en sí contradicción, sino que No, pero parece, sí, exactamente. Sí, muy buena observación, hermano. ¿Alguien más? Si no, continuamos. Amén. Entonces, la misión de los 12, aquí dice el versículo, por caminos gentiles y no vayáis ni en ciudades amarillas. Pero más tarde, pues sí, vea, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo por el camino, ¿qué es lo que debían de hacer ellos? La labor que se les había encomendado. Vea que el reino de los cielos, es decir, el reino de los cielos se ha acercado. Y este era el mensaje. Es decir, que el rey, cuando habla del reino de los cielos se ha acercado, en otras palabras, el reino de los cielos está en medio de nosotros, hablando del Señor Jesucristo. Pero ellos querían ver al Mesías políticamente poderoso, con un ejército y con muchas cosas más, como los reyes de la tierra. Pero en este caso, él se presentó de una manera diferente. Y continúa diciendo el versículo, y qué es lo que debían de hacer. El versículo 8, sanar enfermos, limpiar leprosos, y bueno, y en el versículo 9 dice, no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Y continúa diciendo, ni alimento. Algunos consideran que el Señor les da esta instrucción porque era un tiempo corto que ellos iban a hacer esto. La otra también es por la brevedad con la que tenían que llevar este mensaje. Es decir, no había tiempo que perder. Entonces, está la posición, algunos comentan y dicen que esto se refiere porque era un viaje corto solamente en la ciudad, no era mucho tiempo que iban a estar fuera, prácticamente de casa o fuera del círculo donde estaba Jesús. También algunos consideran que es por la brevedad, digamos, que tenían que llevar el mensaje.
Otra de las cosas, en otro pasaje dice que no saluden a nadie en el camino. Hablando, Lucas está enseñando, es decir, que no se detengan a lo tradicional que tienen que hacer, porque eso nos roba tiempo. En otras palabras, el Señor Jesucristo quería que el mensaje llegara lo más pronto posible a la nación. Entonces aquí nos está hablando de la brevedad con la que el mensaje tenía que llegar. Entonces cuando Él les dice que no se provean de esas cosas, ni de oro, ni de túnica, es porque tenían que estar enfocados en lo que iban a hacer. El versículo 11 dice: mas cualquier ciudad o aldea donde entréis, e informados de quién en aquella sea digno, y posad ahí. Aquí está hablando que el Señor les está diciendo que busquen a la persona de paz, en otras palabras, o el hogar donde va a ser recibido el mensaje del reino. Si hay alguna casa que no lo recibe, o alguna ciudad o aldea, salgan de ahí, y les dice Él, y sacudan el polvo de sus pies, porque el juicio va a venir para esta ciudad. Entonces, pero el Señor les envió a que buscaran a esa familia o a esa persona que iba a recibir el mensaje del Evangelio, a la persona de paz que iba a recibir el mandato, o iba a recibir el llamado que el Señor estaba haciendo. Y ve el versículo, y brevemente y pasamos a la siguiente. Dice el versículo 12: y al entrar en la casa, saludarla, y si la casa fuera digna de vuestra paz, entrad, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no lo fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Y está hablando aquí de un juicio, es decir, el rechazo del mensaje del Evangelio también va a ser castigado. El rechazo del mensaje del reino también va a ser castigado, hablando acá de este pasaje. Igualmente, recuerden dos cosas que aprendimos en las lecciones pasadas. Primero, aprendimos que las personas van a recibir castigo por rechazar al Señor Jesucristo y su mensaje. También van a recibir castigo por ser indiferentes al Señor Jesucristo y a su mensaje. Es decir, la indiferencia como el rechazo van a ser castigados por el Señor. Hermano. Esa aplicación cuando dice si no lo reciben, sacudir el polvo de vuestros pies, ¿cómo se puede explicar, o cómo, o sea, Jesús no podría explicarle en qué sentido lo leía, o cómo? Lo dice, hermano, en el sentido de si la ciudad o la casa rechaza el mensaje que ellos llevaban, ese rechazo le va a traer un castigo a esa casa o a esa ciudad. O sea, cuando dice sacudir el polvo Es una señal del rechazo que ha habido al mensaje, y es una señal de que esa ciudad no es digna de recibir el mensaje del reino. Entonces es una protesta, en otras palabras, de los discípulos. Es decir, lo hablaba como quien diga, como cuando le dijo, si tu ojo te da ocasión, sácalo. O sea, algo así era, o cómo. pues es casi similar, pero aquí lo que está diciendo, miren, a los discípulos, ustedes van a hacer eso, en otras palabras, en señal de, podría decir aquí, de protesta, o en señal de juicio hacia aquella ciudad. Es decir, no lo van a hacer por nada, porque es un mito, sino que Él les dijo que se sacudan los pies, es decir, para que ni aún su polvo vaya en su calzado. Es decir, esto lo hacen ellos, sería la palabra, en señal de... El rechazo al mensaje que ellos llevaban acarreaba juicio para esta... Que tenía juicio seguro. Seguro. Entonces, sí, entonces, y el rechazar el mensaje, cuando ellos dicen que ni aún su polvo de esa ciudad, Como para que no llevara ayuda, pues, sí, ni un, sí, entonces, y ve el versículo, está diciéndonos el versículo acá, continúa en el versículo 15: de cierto digo
que en el día del juicio, y ve el versículo 14 para comprenderlo mejor, si alguno no os recibiere, ni a ustedes, es decir, ni el mensaje, dice el versículo, ni oyere vuestras palabras, es decir, si no lo recibe a ustedes porque son mis discípulos, si lo rechazan ustedes y rechazan mi palabra, mi mensaje, el mensaje que yo les envío a ellos a través de ustedes, salid de aquella casa o ciudad, porque va a venirle juicio por verme rechazado a mí y por verlos rechazado a ustedes. Sí. Sí, hermano. La pregunta sería, entonces, nosotros no tendríamos por qué rogarle a la gente. Buena pregunta, hermano. Yo creo que en cierto momento nuestra responsabilidad es dar el mensaje. Si la persona no quiere, si la persona le dice a usted, yo no quiero escucharte, no vuelvas a venir a mi... No insista, hermano. Porque el problema, si están rechazando, lo que vamos a hacer es orar por ella. Posiblemente Dios mande a otra persona a hacer la labor. Pero, ¿sí, hermano? Y él le dice, esfuérzalo a entrar. No, ya es otra aplicación. Sí, pero aquí, hermano, lo que está diciendo el hermano, hay personas que tienen un odio en contra de Dios, porque culpan a Dios de todo lo que les pasa. Porque dijo el Señor, no le des los perlas a los puercos. Sí, hablando de la escritura o de las promesas, es una aplicación muy buena también. Entonces, pero esto no significa, por ejemplo, yo sé que las personas no de primera le van a decir, no, pues bienvenido, mira, me gusta lo que tú me estás diciendo. Pero algunas veces va a pasar, hermano, que vamos a ser aborrecidos por la gente. Y nosotros sabemos, cuando una persona le dice, mira, no quiero que nunca más te vuelvas a hablar de tu Dios o de tu palabra, porque hay personas así. Perdón, es como eso que dijo un senador, ¿verdad? Hoy creo que fue, de que, bueno, uno de ellos mencionó la Biblia, ¿verdad? Pero el otro le dijo de que la voluntad de Dios no era cuestión que el Senado tenía que estar discutiendo, era que la voluntad de Dios no entraba en lo que el Senado discute ahí, o sea, no era problema de eso. O sea, prácticamente está rechazando a Dios. Rechazando a Dios. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer, por ejemplo, hay familias que dicen, no, nosotros somos ateos, pero que vamos a totalmente abandonarlos. No, vamos a orar por ellos y el Señor va a trabajar en sus corazones. Pero en ese caso pueden haber personas que lo digan, no, yo no quiero escucharte más, no quiero que me hables de tu Dios. Nosotros respetamos la decisión de ellos, pero ya la responsabilidad queda en ellos, porque no tampoco les vamos a obligar que nos escuchen, porque es algo impuesto. Si la persona no quiere, que diga, lo que escuche por compromiso, de poco sirve, diría yo, porque no se puede imponer la fe a una persona. O sea, hermano, esto es como el pasaje que en cuanto a Ezequiel le dijo, tú ponte como atalaya, dile, pero si te escuchan, bueno, pero si no, ya libraste tu pellejo. Nuestra responsabilidad es llevarles el mensaje del Evangelio, hacerlo de la mejor manera. El trabajo de convencer, de usar esa palabra, es del Espíritu Santo, pero muchas personas no quieren o rechazan el llamado que Dios hace. Entonces ahí no se puede, hermano. Entonces ahí sería lo que usted está diciendo. Hay personas que dicen, no, yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito leer la Biblia, no a nadie, así es un religioso. Pero hay personas más drásticas que dicen, no, yo con los evangélicos o con los cristianos, yo no quiero saber nada. Entonces hay un rechazo. Por ejemplo, en mi casa, cuando yo vine al Señor, empecé a servir al Señor, pues desde pequeño estaba en la iglesia, pero me acuerdo que a los 14 años yo puse mi fe en el Señor y dio testimonio.
Y mi vecina le dijo a mi abuelo de que yo había aceptado al Señor, le dijo. Hermanos, ese día mi abuelo me castigó como nunca, hermanos. Y que se dieron cuenta los vecinos también. Entonces, porque él odiaba a los cristianos. Entonces, y el Señor lo hizo. Y él hablaba de una manera muy despectiva de los cristianos. Entonces, él rechazaba el mensaje del Evangelio. Lo único que se hizo es que se le dio testimonio y se oró por él. Y cuando él ya estaba en sus últimos días, él pidió que el pastor llegara porque quería aceptar. Entonces, pero hermanos, hay personas que nos van a rechazar. No nos vamos a desanimar por eso. El Señor ya dijo que lo va a hacer, se va a suceder. Entonces lo que tenemos que hacer, hermanos, es dejárselo al Señor, que la responsabilidad ya cae sobre la persona. Ya nosotros ya cumplimos con predicarle. Amén. Gracias, hermano. Continuamos. Amén. Pues vamos a terminar este tema y luego venimos con las parábolas a la segunda lección. Entonces, las instrucciones para la misión. Terminamos el pasaje aquí que estábamos tocando. Aquí Jesús comienza, está en su segundo discurso. Jesús instruye a sus discípulos al alcance de la misión. Y vea que el Señor estaba, hermano, tan interesado en la mies, que Él tuvo compasión, pero Él estaba consciente que Él no lo podía hacer y empezó a delegar. Entonces, aquí vemos sus discípulos. Continuamos. Y esto es lo que estábamos viendo. La tarea era una tarea demasiado urgente. Y aquí es lo que hablábamos de los samaritanos, que era una ciudad mixta de judíos, prácticamente eran medio hermanos, pero pues no, el Señor dijo que no, que más tarde iban a hacerlo. Y aquí tenemos una advertencia, el versículo 17 al 39, y con vamos a terminar esta lección. Vaya conmigo, el versículo 17 al 39. Amén. Vamos a ir leyendo, hermanos, y nos vamos a ir deteniendo porque son bastantes cosas que hay aquí. Amén. El versículo 17 dice: y guardaos de los hombres, que porque os entregarán a los concilios y a las sinagogas, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio de ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo habéis de hablar y qué hablaréis, o por qué en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no se acabará de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro. Y continúa diciendo el pasaje acá. Pero está hablándonos acerca de las advertencias y los conflictos, la relación de los conflictos y persecuciones que iban a haber. Es decir, los discípulos en una sociedad hostil son los vulnerables como las ovejas. Y aquí el versículo, más tarde, los versículos nos está enseñando que Él nos ha mandado, como estamos como ovejas entre medio de lobos, hablándonos de lo difícil que va a ser para los creyentes algunas veces, o los ataques que vamos a recibir, o la persecución que vamos a recibir por causa del Evangelio. Pero vea, hermanos, que esto para la iglesia no va a ser tanto. Aquí y en algunos países la persecución está fuerte, pero en el periodo de la tribulación para los judíos
para la nación de Israel, la persecución sí va a ser muy fuerte. Entonces, en ese tiempo, estas cosas van a ser una realidad. Para la iglesia, quizás nosotros va a venir el Señor, quizás no vamos a ver persecuciones, tanto como las que habla la Escritura acá. Por ejemplo, el capítulo 24 de Mateo nos está hablando de lo terrible de la tribulación, de los juicios, nos está hablando de las cosas que van a suceder, de las persecuciones, de los desastres que van a haber. Pero mayormente eso lo van a ver los creyentes durante la tribulación. Recuerde que durante el periodo de la tribulación muchos van a confiar en el Señor, en el mensaje que van a predicar, los 144,000 sellados y los 2 testigos. Pero en ese tiempo va a haber mucha persecución de parte del anticristo y contra los discípulos del Señor. Entonces, esta persecución o este tiempo no solamente era para el tiempo que estamos hablando aquí de los discípulos, sino que lo van a ver más tarde. Quizás, como lo repito, como iglesia quizás no vamos a ver tanta persecución, pero en algún momento quizás la veamos. Hay una manera como la gente o como el mundo está persiguiendo a la iglesia ahora. Por ejemplo, la iglesia en nuestros días, hermano, está siendo atacada por el mundo. Es decir, el mundo está atacando a la iglesia grandemente. Casi que los problemas dentro de la iglesia no están surgiendo aquí, sino que están viniendo últimamente de fuera a la iglesia. Aquí en este país, la iglesia va a enfrentar muchas cosas que vamos a tener que estar muy firmes en nuestra fe. Porque la iglesia va a ser atacada y va a haber conflictos y quizás algunas persecuciones. Pero la Biblia nos enseña que el Señor nos ha puesto como sus discípulos aquí, igual como la iglesia, en medio de lo, pero es necesario mantenernos firmes. Y hay una advertencia más, y quiero que vaya conmigo, de una generación perversa. Aquí nos detenemos un poco y finalizamos. Vaya conmigo al capítulo 12, versículo 38 de Mateo, 12:38. Amén. Ahí adelantito. Dice la Escritura: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Jesús había hecho muchas señales antes de esto, pero ellos están diciendo. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Jesús era más que Jonás. Amén. Y dice: la reina del sur, la reina Saba, se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Jesucristo era más que Salomón. Amén. Dice: cuando el espíritu, aquí como que cambia un poco, dice: y cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que los primeros. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿A quién se está refiriendo aquí esto? A la mala generación. Pero vaya primero al versículo 38. ¿A quiénes les está hablando aquí? ¿De quiénes se está hablando aquí? Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos. ¿Los fariseos y los escribas eran creyentes? ¿Eran discípulos del Señor? No. Entonces ellos llegaron ante el Señor Jesucristo
pidiendo una señal. Entonces, y dijo el Señor que señal a esta generación mala y perversa no le va a hacer señal. ¿Por qué llegaron pidiendo señal? ¿Será que ellos no habían visto las señales? Muchas habían visto, pero ¿qué es lo que ellos querían? Estaban desafiando al Señor Jesucristo y ellos querían comprobar si Él era el Mesías. Y Él les dice, ¿qué más señales tienen ustedes? Y no les va a dar más señal, sino les voy a dar la señal del profeta Jonás, que así como estuvo 3 días, así esa es la señal que ustedes van a recibir. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, así el Hijo del Hombre va a estar 3 días en el corazón de la tierra y va a resucitar el tercer día. Esa es la señal que ustedes van a recibir y allí se les va a comprobar de que yo soy el Mesías. Les está diciendo en otras palabras, porque ellos no creían que Jesús era el Mesías. Por eso ellos estaban demandando más señales. Ellos querían ver un gobierno político muy fuerte, económicamente muy fuerte, un gran ejército. Pero ellos por eso estaban llegando. Y ve, aquí ellos no creen en el Señor Jesucristo. Anteriormente hemos visto que le han rechazado, lo han juzgado. Y el Señor les dice aquí, generación mala y perversa. Su conducta es una conducta muy buena ante los ojos de los hombres, pero su corazón está vacío. Es decir, ustedes no están permitiendo, no quieren creer que yo soy el Mesías. Por fuera ustedes están bien adornados, pero por dentro están vacíos. Porque no quieren que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu, llene su casa, llene su vida. Por eso están vacíos y su conducta puede ser muy buena, pero es temporal. Es decir, su corazón está podrido. Y vean el pasaje y les hace una referencia a un demonio aquí, en los versículos anteriores, hermano. ¿Cómo se compara esto con ellos? Eso que les aplica, eso que iba a hablar, eso que les aplica a ellos. El inmundo que sale de ellos. Está hablando aquí, hermanos, de su conducta. Vea, dice que sale. Este es un ejemplo que les está dando a ellos de un hombre que ha salido un espíritu demoníaco. Pero vea, ahí hay un punto muy importante. Vea el versículo. Dice el versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. ¿Dónde le gusta morar a los demonios? ¿En animales? ¿En personas? Los hemos visto. Vea, morar. Entonces, no se sabe aquí quién sacó este demonio. Vea, posiblemente sea el demonio de la mudez y de la sordera que el Señor Jesucristo sacó antes. Pero el Señor les está explicando aquí, les está diciendo, miren, cuando el espíritu inmundo, porque vean, les está hablando aquí más que Salomón en este lugar, les está diciendo a los fariseos y a los escribas, pero les cambia y les presenta un ejemplo de un demonio. Y vean lo que pasa aquí, el versículo 44, dice el versículo 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda en lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la encuentra ¿cómo? Es decir, no está el Espíritu Santo en la vida de esta persona. Su conducta ha mejorado. Es decir, la encuentra desocupada, no hay nadie. Adornada, buena conducta, ha cambiado algunos modales, es un buen religioso, podríamos decir. ¿Por qué sale el espíritu inmundo? Porque Del hombre. ¿Por qué sale el espíritu inmundo del hombre? está hablando de la inmoralidad del hombre inmoral acá, pero está refiriéndose él a un espíritu inmundo. Podría ser que la persona había tenido un demonio, pero está refiriéndose acá. Pero el punto es que cuando él les está presentando este ejemplo, les está diciendo que el demonio regresa. Entonces, y él les dice que la casa la encuentra desocupada, que la encuentra
barrida y adornada. Pero en ningún momento aquí se está refiriendo a un creyente que ha recibido el Espíritu Santo. Recuerde que está refiriendo aquí a los fariseos y a los escribas. Hermano. Sí, lo que pasa es que ahí Jesús está discutiendo con ellos en cuanto a la autoridad de sacar demonios. Porque ellos ya creen que se puede sacar demonios. Lo que sucede es que Jesús les da, como quien dice, bueno, ustedes ya creen, pero por su propia cuenta no pueden sacar demonios. Se autojustifican ellos, la gente que se autojustifica, entonces Jesús es lo que les dijo. Por su propia cuenta, no, a no ser que sea por el Espíritu Santo, que mueren ustedes, pero ellos, usted dijo que religiosos, o sea, se autojustificaban. Sí. Entonces, ese era lo peligroso. No hay ninguna, como dice la hermana Lili, no hay ninguna que me eche de que en un hombre no puede salir un espíritu inmundo si no es por el poder de Dios. Exactamente. Si no es por el poder de Dios. Entonces, Pero es que, entonces lo que habla y está diciendo Jesús es de que sale el espíritu inmundo del hombre, no sale del hombre, sale. Y regresa nuevamente y encuentra limpio y vacío y adornado el lugar donde estuvo. Y como dice usted, y como no había nada Nada de Dios. entonces volvió nuevamente. Aun cuando queramos cambiarle, voltearle, una cosa, otra cosa, el espíritu inmundo no sale si no es por el poder de Dios. Vaya, un ejemplo sería que el Señor Jesús saca un demonio, pero esta persona no cree en él. Un ejemplo, no cree en el Señor Jesucristo. La persona, y puede ser un milagro, pero la persona no está obligada a creer. Pues sería un ejemplo también. Entonces, el Espíritu, el punto aquí que él les está dando, y vean, les está diciendo, miren, su conducta, ustedes son buenos religiosos, su conducta es muy buena, porque ellos decían que no necesitaban arrepentirse, porque ellos ya se consideraban justos, santos. Entonces, pero el Señor les está diciendo que necesitan reconocer que Él es el Mesías y necesitan el Espíritu Santo en su vida, porque su vida está vacía. Entonces, si su vida sigue vacía, obviamente no van a recibir salvación y igual siguen en el control del enemigo. No te está controlando el Espíritu Santo, sino siempre te está controlando el espíritu del enemigo, en otras palabras. Entonces dice que una persona religiosa puede mejorar su conducta por un tiempo, pero luego, ¿qué es lo que pasa? Vuelve a caer en lo mismo. Entonces, si Jesucristo no hace un verdadero cambio en el estado de la persona, o si Jesucristo no viene a morar en la persona, su conducta puede ser muy buena, puede ser un buen religioso, pero con el tiempo su estado viene a ser peor. Entonces su conducta viene a ser peor. Entonces esto lo hemos visto, estas no son cosas que extrañas, nosotros lo hemos visto muchas veces, pero termina diciendo el versículo acá, y entonces va y toma consigo a otros, ¿sí? Es decir, y dice, y el estado de aquel hombre viene a ser peor que antes. Porque está hablando, hermano, no está hablando, una persona está poseída por uno, está hablando de una conducta aquí. Es decir, que la conducta viene a ser peor, porque la conducta con el esfuerzo humano no se puede regenerar. El único que puede cambiarnos es el Señor Jesucristo. Pero el punto aquí es que no se está refiriendo a un creyente, se está refiriendo a los religiosos. O sea, yo entiendo, pero o sea que no cabe, yo sé que no cabe en unas enseñanzas que hay, pero lo que sí sé es de que un espíritu inmundo de un cuerpo no sale sin el nombre de Jesucristo. Claro, hermano. Y ya después se vuelve, como dicen, religioso y es cuestión, pero... Sí, y eso está muy claro. Es decir, el diablo no va a poder expulsar al diablo mismo. Entonces, el único que puede expulsarlo es el Señor Jesucristo. Entonces, pero el Señor está diciendo aquí, cuando sale y empieza a decir, no está diciendo, mire, yo lo hago. Pero el único que puede expulsar demonios es Él.
y los discípulos a que el Señor les ha dado la autoridad de expulsar demonios, pero en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, Él es el único que puede expulsar demonios. Pero aquí está hablando de la vida religiosa de ellos. Y ese, hermano, es un buen punto. Nadie más lo puede hacer, solo el Señor. Vean. Entonces, está hablando de la conducta de ellos. Y repito, no, en ningún momento se toca. Y vea lo que termina diciendo. Lo termina diciendo el versículo 45. Entonces toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entra. Este es un ejemplo. No significa que va y toma 7. Puede tomar menos o más. Es un ejemplo que él da. Pero el Señor les está explicando a ellos. Dice, y mora ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Su conducta, su comportamiento viene a ser peor. Y dice, así también acontecerá a quién, a esta mala generación, porque se está refiriendo a ellos. Y esto lo que está haciendo aquí es una advertencia a una generación mala y perversa que no quieren aceptar que Jesucristo es el Mesías y que lo han rechazado continuamente y conscientemente de que no lo van a aceptar como el Mesías, y no lo aceptaron. Entonces viene a ser como lo que dice Romanos 1, ¿no? Como a ellos no les parece tener las noticias de Dios, Dios los entregó a mí. Sí, los entregó. Al final vemos que algunos fariseos son salvos, algunos religiosos son salvos, vienen al Señor, pero vean lo que pasa, que ellos llevaron hasta el límite de hacer el juicio injusto, condenarlo y aplicarle la pena de muerte que aplicaba en ese tiempo el gobierno romano, que era la crucifixión. Entonces los religiosos, todos ellos se unieron para hacer un complot, dice la Escritura, en contra de Jesús. Entonces, porque su corazón era perverso, su corazón era malvado, porque ellos veían en Jesucristo un enemigo, porque recuerde, quien estaba detrás de todo esto era Satanás, que tratando de bloquear el ministerio y las obras que Jesucristo hacía, quería hacer ver mal el ministerio del Señor Jesucristo, la persona de Jesucristo, para que otros no vinieran a Él. Y esto el Señor Jesucristo dio ejemplo también. Entonces el enemigo, algunos estudiosos dicen, y los historiadores, que no ha habido un tiempo de las manifestaciones demoníacas y ataques de demonios y endemoniados más que en otro tiempo, que fue en el tiempo del ministerio de Jesús. Es decir, esos endemoniados tenían un propósito, y Dios, ese propósito que tenía el enemigo, Dios lo ocupó para bien, para mostrar su gloria en estas personas y en los que estaban en los alrededores. Vean, esto, hermano, es lo que está diciendo el pasaje. Yo no estoy haciendo doctrina aquí, únicamente estoy explicando parte de lo que está diciendo el pasaje. Vean, que se está refiriendo específicamente a la generación de los escribas, de los fariseos, a ellos, los que ellos estaban liderando, porque eran los enemigos constantes del Señor Jesucristo. Amén. No sé si alguien tiene algún comentario, hermano. Dígame. ¿Se creían justos? Ellos ¿por qué no recibieron a Juan ni al Señor Jesucristo? Porque el mensaje de Juan y el Señor Jesucristo decía que arrepentíos, porque el reino del cielo se ha acercado. Y ellos enseñaban que ellos no necesitaban arrepentirse, porque ellos ya eran justos. Ya no tenían espíritus inmundos. Que ya no tenían los espíritus malos, decían ellos, pero eran religiosos. Se le lee, es una comparación que les va a pasar. O sea, es una comparación ahora. Eso es lo que yo digo. Es una comparación. Sí. Pero dando otra cosa que, como dice usted, o sea, les está, y dice aquí, les acontecerá a esta generación perversa. Sí, les acontecerá. Ahora, pero enseñando una cosa, da otra cosa, otra enseñanza. Sí. Eso es Lo que él está haciendo. hablando. Él les está hablando de esto, de este espíritu inmundo, pero se está refiriendo a él. Esa es la manera como el Señor Jesucristo enseñaba, y muy preciosa. Ahora vamos a más, después del receso, vamos a ver las parábolas, y ahí vamos a ver otra manera como el Señor Jesús enseñaba.
Damos gracias al Señor. En esta hora pueden ponerse de pie y luego vamos. Gracias a los hermanos que trajeron algo para compartir con nosotros. Padre, gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos. Gracias, Señor, por instruirnos. Queremos conocerte más, queremos aprender más de tu palabra, queremos darte honra y gloria, Señor. Padre, dirígenos, Señor. Sabemos el tiempo que tenemos acá y en la enseñanza es corto, pero durante vamos en el estudio en nuestras casas, Señor, guíanos, Padre, para poder comprender aún más, Señor, esos pasajes de tu palabra. Gracias, Señor, por el corazón dispuesto y comprometido de cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido recompense su esfuerzo, Señor, su tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Nos tomamos, hermano, unos 12 minutos. Amén. Sí. Y así pues como quiera, no quiero pues que vaya a creer que me retiro así. No, hermano. Pero Yo mi esposa entiendo. no se va, Okay. ella la dejo. No, yo desde que ya le comparto un poco, hermano. No hay seguro problema. que sí. Hermano, gracias por este tiempo y gracias por informarme. No, ahí estamos. Sí, seguro, bueno. porque, como le digo, tengo buenos talleres. Vaya, hermano, en confianza, yo entiendo. No se preocupe. Gracias, hermano. Dios le bendiga, hermana, ¿cómo está? Muy apenada, ¿Por qué? hermano, porque a mí se me olvida la clase que iba a hacer. Oh, no, Me hermana. avergonzaba. No, pero nos hace falta, hermana, no se Sí, preocupe. pues aquí estoy. Y como le digo a la hermana, pues me puse a hacer jardinería. Oh. De que más se me olvidó. Y me murieron mis plantitas tan hermosas que las tenía. Yo Sí. le di una podada y una regada. Sino que eran las 6:40 y yo digo, ya no me echo un bañito para la carrera, para ir a la clase. Y de repente, ay no, yo quiero ir a la clase a las 6. Bueno, pues así me vi. Sí, no, hermana, está bien, no hay problema, sí. Cierra la uña y todo. No hay problema, hermana.
Sí, sí, hermano. De Piñuela, sí. Está bien, hermano. Ya ahorita le tomamos.